Tienes dolores que los médicos no pueden explicar, tensión en el cuello que no se va aunque descanse, el estómago que se cierra en ciertos momentos sin razón aparente, una fatiga que no desaparece aunque duermas bien, y te han dicho que estás bien, que las pruebas no muestran nada, que quizás es estrés, sin decirte que no es estrés o no es solo estrés, es tu cuerpo guardando lo que tu mente aprendió a no sentir. En vídeos anteriores hemos hablado de la programación, de cómo lo que viviste de niño sigue funcionando en tu vida adulta sin que te des cuenta. Hasta ahora hemos hablado de cómo eso se ve en tus relaciones, en tus patrones, en tu forma de relacionarte con los demás. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie menciona, de cómo ese trauma no está solo en tu cabeza, sino también en tu cuerpo, y que lleva años intentando decirte algo. Bessel van der Kolk escribió uno de los libros más importantes sobre trauma con un título que lo dice todo: El cuerpo lleva la cuenta. No es una metáfora, es literal. Cuando vivimos una experiencia que nos supera, cuando el sistema nervioso se activa ante algo que no podemos procesar, esa activación no desaparece cuando el peligro pasa, se queda, se almacena en el cuerpo, en la tensión muscular, en la respiración, en la postura, en la forma en que el sistema nervioso responde a situaciones que no tienen nada de peligroso, pero que el cuerpo sigue tratando como si lo fueran. Piensa en alguien que de niño creció en un ambiente de tensión constante, no necesariamente con maltrato explícito, simplemente un hogar donde el ambiente podía cambiar en cualquier momento, donde había que estar siempre alerta, donde nunca se sabía con qué te ibas a encontrar. Ese niño desarrolló un sistema nervioso en alerta permanente. Sus músculos aprendieron a estar tensos. Su respiración aprendió a ser corta y superficial. Su estómago aprendió a cerrarse cuando había tensión en el ambiente. Bueno, décadas después, ese adulto tiene contracturas crónicas en el cuello y en los hombros. Tiene digestiones difíciles. Tiene una sensación de tensión en el pecho que no sabe muy bien de dónde viene. Y los médicos no encuentran nada porque no hay nada roto. El cuerpo simplemente sigue haciendo lo que aprendió a hacer, estar en alerta, por si acaso. O piensa en alguien que de niño aprendió que llorar generaba problemas, que mostrar emociones era una señal de debilidad, que había que tragarse lo que se sentía. Ese niño aprendió a contener y esa contención se grabó en el cuerpo, en una mandíbula que siempre está apretada, en unos hombros que siempre están encogidos hacia adelante, en una garganta que se cierra cuando siente que está a punto de emocionarse. El trauma en el cuerpo no siempre se ve en enfermedades graves. A veces se ve en cosas que normalizamos porque llevan tanto tiempo ahí que ya nos las cuestionamos. La tensión crónica en el cuello y en los hombros. Esa que siempre está ahí aunque hayas dormido bien, aunque no hayas hecho nada físico que lo justifique. El cuerpo de alguien que lleva décadas cargando con algo que no se ha podido soltar. El estómago, que se revuelve en situaciones sociales, antes de una conversación difícil, cuando hay que poner un límite. Eso no es nerviosismo normal, es el sistema nervioso activándose ante algo que aprendió que era peligroso. O la fatiga que no se explica, dormir 8 horas y levantarse cansado. No porque algo esté roto físicamente, sino porque el sistema nervioso lleva años funcionando en alerta y eso consume una energía enorme. Piensa en alguien que tiene migraña cada vez que hay conflicto en el trabajo. No de forma consciente ni deliberada, simplemente su cuerpo lleva años respondiendo así a la tensión interpersonal. Porque de niño el conflicto era peligroso y el cuerpo aprendía a reaccionar ante él de esa manera. O piensa en alguien que cuando va a hablar en público o a defender algo que le importa, le tiembla la voz. No porque le dé miedo a esa situación concreta,
sino porque su sistema nervioso asocia ser visto y escuchado con algo que en algún momento fue arriesgado. O piensa en alguien que cuando alguien le toca el hombro de forma inesperada se sobresalta de forma desproporcionada. El sobresalto no responde a la situación presente, responde a algo grabado mucho antes. ¿Y por qué el cuerpo guarda lo que la mente olvida? Porque la mente tiene mecanismos de protección que el cuerpo no tiene. La mente puede racionalizar, puede minimizar, puede decirse que no fue para tanto, que otros lo tuvieron peor, que ya pasó, que hay que seguir para adelante. Pero el cuerpo no puede hacer ninguna de esas cosas. El cuerpo vive y registra. Y lo que registra no desaparece porque la mente decida no pensar en ello. Piensa en alguien que de adulto dice que tuvo una infancia normal, que sus padres hicieron lo que pudieron, que no tiene queja, que no entiende por qué está en terapia si no le pasó nada grave. Y al mismo tiempo tiene ansiedad crónica que no puede explicar, duerme mal, tiene el cuerpo siempre en tensión. La mente lo procesó, lo archivó, lo puso en una caja con la etiqueta y ya pasó. Pero el cuerpo sigue respondiendo como si estuviera pasando ahora. Porque para el sistema nervioso no hay diferencia entre un recuerdo y una realidad presente. Si el recuerdo está cargado de activación, el cuerpo responde con la misma intensidad que si estuviera ocurriendo en ese momento. Y eso explica por qué hay personas que ante una discusión de pareja aparentemente normal sienten una activación completamente desproporcionada. El corazón acelerado, la respiración cortada, las manos que tiemblan. No porque esa discusión sea terrible, sino porque se activa algo mucho más antiguo que el cuerpo todavía no ha podido soltar. Y aquí hay algo importante que el psicoanálisis y la terapia somática han ido aprendiendo juntos. Que hablar no es suficiente para liberar lo que está en el cuerpo. Puedes pasar años en terapia entendiendo perfectamente lo que te pasó, teniendo claridad total sobre tus patrones y el cuerpo seguir respondiendo de la misma manera. Porque entender no llega al sistema nervioso. El sistema nervioso aprende de experiencias, no de comprensiones intelectuales. Por eso el trabajo con el trauma cada vez incorpora más el cuerpo. No para ignorar la mente, sino para completar lo que la mente sola no puede hacer. Y eso no significa que tengas que hacer algo específico ahora mismo, pero sí significa que si llevas tiempo trabajando tu historia desde la cabeza y el cuerpo sigue respondiendo igual, quizás hay una parte del trabajo que todavía no ha llegado al lugar donde está guardado. Y el primer paso es simplemente notar dónde está la tensión en tu cuerpo, notar qué situaciones la activan, notar la diferencia entre lo que tu mente dice que estás sintiendo y lo que tu cuerpo está haciendo en ese momento. Esa distancia entre lo que piensas y lo que sientes en el cuerpo es información muy valiosa. Y es el mapa de donde todavía hay algo que no se ha podido procesar. Lo que quiero que te lleves de este vídeo es lo siguiente. Y es que tu cuerpo no es tu enemigo. Tu cuerpo no te está fallando. No está inventando síntomas, te está diciendo algo que lleva tiempo esperando ser escuchado. Cada vez que tu estómago se cierra en una situación concreta es información. Cada vez que tu cuello se tensa sin razón aparente es información. Cada vez que tu sistema nervioso se activa de forma desproporcionada es información. No síntomas que suprimir, sino mensajes que escuchar. Y cuando empieces a escucharlos, cuando empieces a preguntarte qué está intentando decirme, en vez de cómo hago que pare, algo cambia, no de golpe, pero algo se mueve. Si mientras estabas escuchando esto, has reconocido alguna de estas señales en tu cuerpo, quiero decirte algo. No estás exagerando, no te lo estás inventando y no solo es estrés. Es tu cuerpo guardando lo que aprendió a no expresar, cargando con lo que la mente decidió no procesar. Y ese cuerpo merece la misma atención que le das a tu historia. En el próximo vídeo vamos a hablar de algo muy concreto,
de las enfermedades que tienen raíz emocional según el psicoanálisis, de por qué el cuerpo enferma cuando el alma no puede más. Esto es Heridas Inconscientes. Nos vemos en el próximo vídeo.